habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave.
pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Versículo semanal. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero qué error sería dejar a Cristo fuera de los proverbios. Tratar de vivir la sabiduría de los proverbios como si solo fueran buenos consejos para que usted tenga una vida mejor. Hasta un inconverso podría agarrar el libro de los proverbios y decir, bueno, ahí hay buenos consejos de parte de Salomón para tener una mejor vida, apartarse de lo malo, tratar de hacer lo bueno. Pero estaríamos perdiéndonos del tesoro más grande, que Jesús es la sabiduría encarnada. Mire, Proverbio fue escrito por Salomón, el rey de paz. Shalom On quiere decir rey de paz. Y Jesús es el verdadero rey de paz. Cristo es el centro de los proverbios. En los próximos días vamos a estar viendo a Jesús en cada uno de los proverbios. ¿Cómo aparece Jesús en proverbios? Él aparece como la sabiduría encarnada. Mire, por favor, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se puede ser sabio sin temer a Jehová. ¿Sabe cómo se traduce esa frase, temer a Jehová? En el Nuevo Testamento se traduce como adorar a Jesucristo. El temor a Jehová no se trata de un temor que nos aleja, de una fobia, de un terror. No, aquí se trata de un respeto, de una reverencia. La mejor palabra escogida por el mismo Jesucristo es la palabra adoración. Así que mire, el principio de la sabiduría es adorar a Jesucristo. ¿Quiere ver a dónde aparece Jesucristo? En Proverbios 1, invitándonos a que nos convirtamos a Él. Mire por favor Proverbios 1:20, dice, la sabiduría clama en las calles. Este es el Señor Jesús. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dígame si no, en todas partes hoy en día se predican las buenas noticias de Jesús. Y miren la invitación de Jesús a que nos convirtamos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Oiga esta invitación. Volveos a mi reprensión. Eso significa, venga con arrepentimiento, venga a Jesús. He aquí, oiga, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Mire qué preciosa promesa. Si venimos a Jesús, Él nos va a dar el Espíritu Santo y Él nos va a iluminar para que comprendamos la palabra de Dios. Lea de nuevo el 23, esa promesa es para usted. He aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan a Cristo? Que no tienen verdadera sabiduría. No pueden esperar que les vaya bien en la vida. Mire todo lo que dice del 24 en adelante, es los que rechazan a Cristo. Por cuanto llamé, no quisisteis oír. Extendí mi mano, dice Jesús, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
Y ahí comienza a decir todas las desgracias que le va a pasar al incrédulo. Mire, tenemos que tener misericordia del inconverso, hablándole de Jesús, clamando en las calles, en las plazas, invitándolos a nuestros lugares de reunión. Hable de Jesús todos los días. Y si usted nunca lo ha recibido, hoy el Señor a través de este video te está invitando a que dejes la simpleza, a que dejes la ignorancia y que le entregues tu vida a Jesús. Él es la sabiduría de los proverbios. Solo en Jesús se puede vivir en paz. Mire qué terrible la situación del inconverso. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Rechazaron a Cristo. No hicieron caso de aquella invitación que el Señor les hace. Ahora mire qué preciosa esta promesa para los creyentes. Recíbala en el nombre de Jesús. Dice el 33. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aprópiese de esa promesa para usted y su familia hoy. Simplemente porque usted ha oído el mensaje de salvación, ha recibido con fe el mensaje de Cristo Jesús, ese mensaje que te dice que a pesar de tus imperfecciones, el Señor te amó tanto que dio su vida por ti en una cruz, resucitó al tercer día y hoy es poderoso para salvar y para dar sabiduría. Oiga bien, el Espíritu Santo de Dios es el que nos imparte la sabiduría de Cristo. Esta promesa de nuevo es para usted, versículo 33. El que me oyere habitará confiadamente, no vas a tener temor ni inseguridad. Vivirá tranquilo, vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buenas relaciones con tu prójimo, sin temor del mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que lo adoran, y los defiende. Cristo Jesús es tu sabiduría. Mire, los primeros versículos son para el creyente. Dice Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad. Mire, el Espíritu Santo te va a dar sagacidad, sabiduría, inteligencia, discernimiento. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Dice el Señor que te va a hacer cada día más sabio por medio de su palabra. Y el entendido adquirirá consejo. Último versículo, el versículo 6, es para ti que has puesto tu confianza en Jesús. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vas a comprender la Biblia, vas a poderla predicar, vas a poder traer a otros a la salvación que solo hay en Jesús y vas a poder ser un hacedor de la palabra de Dios. El Señor te va a guiar con su Espíritu Santo, te va a dar el poder para andar en camino de rectitud, en camino de santidad. Nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesús es la sabiduría de los proverbios. Entrégale hoy mismo tu vida al Señor. לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, המצילנו בידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו
הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes.
Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén.
Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 29. Estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto. Sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. Cuando llegamos aquí, Esbón, rey de Sehón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a la tribu de Rubén y a la de Gad y a la media tribu de Manasés como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, está en la presencia del Señor su Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto, que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones. Lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí. Tú viste
las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Entonces, las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige. Exclamarán: toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Todas las naciones vecinas preguntarán: ¿por qué el Señor afligió así esa tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será: sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor Dios de sus antepasados hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón, el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Si bien los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio nos exhortan a ser obedientes a los mandamientos de Dios para no recibir las maldiciones de la consecuencia del pecado, el capítulo 29 nos recuerda el compromiso de relación que Dios ha hecho con toda la humanidad, con todas sus criaturas y en este contexto inmediato, con el pueblo de Israel, quien debía ser una bendición
para todas las familias de la tierra. La palabra pacto se repite varias veces en este capítulo. Así que, bienvenido a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, donde continuaremos el recorrido explicativo por la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito a este canal, no pierdas más el tiempo. Hoy es el momento de hacerlo. También compártelo con otras personas y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El capítulo 29 comienza de la siguiente manera. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que concertara con los israelitas en la tierra de Moab. Además del pacto, pareciera que fuera otro, pero no. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto siempre ha sido el mismo. Establecer una relación continua de fidelidad con el Padre Celestial. Israel debía mantener esa relación, esa comunión con el Todopoderoso. ¿Y quién había establecido este pacto de relación? El mismo Señor. En un principio con Abraham, y eso pasó de generación en generación. La esencia del pacto es mantener una relación de fidelidad. Fidelidad que el ser humano al principio no tuvo, y esa relación se fracturó y nació el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Dios da una orden y el ser humano al desobedecer rompe la relación del pacto. Por eso la desobediencia trae maldición, no porque Dios quiera el mal para sus criaturas, sino porque ese es el resultado final de esa ruptura de relación con el Padre Celestial. Por eso Adán se esconde de la presencia del Señor. Pero a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, se le dio la oportunidad de que a través de su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Y Dios concertó un pacto con Abraham. Y ese pacto tuvo una exteriorización en la carne, que fue la circuncisión. Pero la circuncisión es simplemente eso, una exteriorización de algo que debe ser interno de nuestro corazón. La circuncisión en la carne es una ilustración del plan de salvación, de que realmente hay un compromiso y se está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener ese compromiso. También sucedía lo mismo con los sacrificios de animales en el santuario. Era una ilustración de cosas mejores, de que el Mesías se sacrificaría para que la relación de pacto con el Padre fuera restaurada. La expresión antiguo pacto y nuevo pacto han sido malentendidos por los cristianos a lo largo de la historia. Pensamos que el antiguo pacto era simplemente con el pueblo de Israel y el nuevo pacto ahora es con los cristianos. Pero no es así. El pacto cubre a toda la humanidad, porque a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir que todos debemos estar circuncidados, porque la circuncisión era una ilustración. De hecho, el Nuevo Testamento, citando a Jeremías, habla de la circuncisión del corazón. Cuando tú y yo nos bautizamos, hemos decidido mantener esa relación que en algún momento estuvo fracturada con Dios. No porque Dios haya cambiado, sino porque el pecado nos alejó de Él. Es importante entender que la expresión antiguo y nuevo que se le añade al pacto es simplemente eso, una expresión, una manera de verlo en el trasfondo histórico, porque Israel rompió el pacto al desobedecer. Es cuestión de nada más leer los capítulos que seguiremos estudiando más adelante para que podamos contemplar a la luz de la Escritura que Israel desobedeció. Cuando tú y yo desobedecemos los principios del gobierno divino,
estamos rompiendo la relación de pacto, pero Dios quiere restaurarla y eso es lo que Cristo hace en nosotros, restaurarnos para mantener esa relación. El pacto es el mismo. Lo que se hacía en la circuncisión y con los sacrificios de animales eran ilustraciones de una realidad que hoy tú y yo podemos vivir. La circuncisión del corazón es la transformación de la mente y los sacrificios de animales eran lo que mostraba que algo mejor ocurriría. Cuando Cristo se sacrificó en nuestro lugar, pagó el precio del pecado de toda la humanidad para que tú y yo hoy nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Quiero preguntarte en este día, ¿estás dispuesto tú a mantenerte en esta relación de pacto con el Todopoderoso? A través de la oración, por medio del estudio de la palabra diariamente, tú conservas esa relación que te lleva a ser fiel y obediente a los mandamientos establecidos por Dios. La circuncisión y los sacrificios de animales no se pueden comparar con los principios del gobierno divino que están reflejados en los 10 mandamientos. Estas ilustraciones eran circunstanciales, pero los principios del gobierno de Dios son eternos, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El versículo número 2 dice: Moisés llamó a todos los israelitas y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor hizo ante vuestros ojos en Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Vuestros propios ojos vieron las grandes pruebas, señales y maravillas. Ahora, ¿realmente esta generación que estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán habían visto las maravillas del Señor? Sí, la mayoría de ellos sí. Posiblemente eran niños de 8, 9, 10, 12 años, cuando pudieron ver cada uno de estos milagros. Posiblemente en su mente infantil no entendían todo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, quizá quedaron tan impresionados que hasta ese momento no lo habían olvidado. ¿Quién puede olvidar un evento tan grande? Sus padres, sus abuelos, quizás algunos hermanos mayores ya habían muerto en el desierto, porque habían peregrinado durante 40 años por todos esos territorios desérticos. Dice el versículo 4, pero hasta hoy el Señor no os había dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. ¿Qué quiere decir este versículo? Que ellos en su mente infantil, en su juventud, no pudieron comprender todo lo que estaba pasando. Los que eran quizá más niños solo tuvieron que conformarse con escuchar las historias de sus padres y aceptarlas por fe. Ahora Dios les estaba dando entendimiento de que todo lo que había pasado lo había hecho con mano poderosa para cumplir la promesa que había hecho desde el pasado, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ahora ellos iban a ser partícipes de esas promesas que se habían dado en el pasado, así como tú y yo esperamos la promesa de un segundo advenimiento de Cristo. El Señor vendrá y eso lo hemos aceptado por fe. Y hay cosas que quizá no hemos entendido, pero el Señor nos da comprensión de su palabra cada día porque Él no quiere dejar en tiniebla a ninguno de sus hijos. De hecho, el capítulo 29 de Deuteronomio presenta un principio básico de lo que Dios quiere para su pueblo en todo tiempo, que tenga comprensión de su voluntad. Dice el versículo número 5, durante 40 años os ha traído por el desierto, vuestros vestidos no se gastaron sobre vosotros, ni vuestras sandalias se envejecieron en vuestros pies. En este tiempo que tú y yo estamos viviendo, quizás percibimos las bendiciones de Dios solo en cosas materiales, pero no es así. No enfermarse, tener buena salud, que las cosas se conserven por largo tiempo, aunque no sean nuevas, son una demostración de la bendición del Señor.
Aquí vemos que la sandalia y el vestido que llevaban los israelitas durante 40 años no se desgastaba, se mantenía intacto. Eso era parte de las bendiciones del Señor. No era que llegaran cosas nuevas, sino que las que tenían se conservaran. Y esas mismas bendiciones las podemos ver el día de hoy. ¿Cuánto dinero no nos ahorramos en médicos o en pastillas? Porque no nos estamos enfermando, porque Dios nos está cuidando. Dios cuida cada elemento de nuestra vida para que hoy podamos ver que siempre ha estado con nosotros. Versículo 9. Guardad pues las palabras de este, y se repite nuevamente, pacto, y ponerlas por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. El secreto del éxito del cristiano en cualquier circunstancia radica en prestar atención a lo que Dios ha dicho, en ser obedientes. Todos vosotros estáis hoy ante vuestro Dios, vuestros príncipes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras esposas, y los extranjeros que habitan en vuestro campamento, desde el leñador hasta el aguador. Estáis por entrar, una vez más se repite la palabra, en el pacto del Señor vuestro Dios, pacto de relación, asegurado con juramento, que el Señor vuestro Dios acuerda hoy con vosotros para confirmaros hoy por su pueblo, y que Él sea vuestro Dios como os ha dicho y juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Hago este pacto con juramento, no solamente con vosotros que estáis aquí presentes ante el Señor nuestro Dios, sino también con los que no están aquí hoy. ¿A quién está haciendo referencia? A los que han de venir. El pacto continuará con la siguiente generación, así como en el pasado se nos transfirió esa hermosa responsabilidad de compartir la luz de lo que hemos aprendido. Todas las generaciones anteriores nos han pasado la antorcha, el legado. Ellos han aceptado o aceptaron en su momento la relación de pacto. Y hoy muchos descansan en el polvo de la tierra esperando el glorioso advenimiento de Jesús. Porque vosotros sabéis, dice el versículo 16, cómo habitamos en Egipto y cómo hemos pasado entre las naciones que encontramos en nuestro camino. Habéis visto las abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro. No hay entre vosotros varón o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios para servir a los dioses de esas naciones. Ustedes han visto la idolatría que estas naciones han tenido y que les ha traído consecuencias y maldición. No caigan ustedes en lo mismo. Qué triste es que el cristianismo actual o una rama del cristianismo actual se esté desviando constantemente en adoración a las imágenes. Y otra rama del cristianismo, quienes no adoran imágenes, hoy pisotean los mandamientos del Señor, especialmente el cuarto mandamiento. Yo quiero darle gracias al Todopoderoso por la oportunidad que me da de entender su voluntad, de no caer dentro del cristianismo que adora imágenes, ni del cristianismo que pisotea el cuarto mandamiento. Si somos atentos a la voz del Señor, podemos tomar las cosas buenas de cada uno de los lados opuestos. Estos cristianos adora imágenes, son muy reverentes en sus cultos. Por el otro lado, vemos a los pentecostales que pisotean los mandamientos del Señor, pero son fervorosos en lo que creen. Si tomamos las cosas buenas de estos dos polos opuestos, que a pesar de sus errores, todavía la gracia de Dios se extiende para que entiendan su voluntad, nosotros podemos ser cristianos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Cristianos reverentes, fervorosos, pero fieles, obedientes a lo que el Señor ha estipulado. Que nadie al oír las palabras de esta maldición, dice el versículo 19, se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Falsa seguridad. Eso sería la ruina tanto de la tierra regada como de la seca.
El Señor no estará dispuesto a perdonarlo, aunque Dios quiere el perdón de todos los seres humanos, porque Él quiere la restauración de la relación. Pero Dios no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no puede perdonar la rebeldía, porque el rebelde se complace en lo que hace. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no pueda ni quiera perdonar, sino porque el rebelde, aquel que desobedece conscientemente las palabras del Señor, no quiere tener relación con el Padre Celestial, no quiere restaurar el pacto, no le interesa nada. Por eso Dios no podrá perdonarlo. Dice el versículo número 20, el Señor no estará dispuesto a perdonarlo, antes se encenderá su enojo y su celo contra ese hombre. Asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo apartará de las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Moisés está haciendo referencia a todo lo que ya hemos analizado en el libro de Deuteronomio, y por supuesto la historia descrita en Números, las instrucciones descritas en Levíticos, las enseñanzas de Éxodo y los fundamentos del libro de Génesis. Todo eso era el libro de la ley. Versículo número 21. Y las generaciones venideras de vuestros hijos, que nacerán después de vosotros, y el extranjero que venga de lejos, de lejanas tierras, cuando vean las plagas de esta tierra y sus enfermedades con que el Señor las habrá enfermado, exclamarán: azufre y sal abrasada está toda la tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella ninguna hierba. Así sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y Zeboim, que el Señor destruyó en el ardor de su ira. ¿Por qué Dios destruyó estas ciudades? Porque ellos no querían nada con el Señor. Dios envió mensajeros y los despreciaban. Preguntarán las naciones: ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿Por qué este encendido enojo? Y responderán: porque abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, pacto que concertó con ellos cuando los sacó de Egipto, porque sirvieron a otros dioses y se postraron ante ellos, dioses que no conocían y que nada les habían dado. Por eso se encendió el enojo del Señor contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Señor las desarraigó de su tierra con enojo, con saña y con furor, y los echó a otra tierra, como sucede hoy. Miren, sean testigos de lo que Dios ha hecho a otras naciones, porque ellas abandonaron el pacto del Señor. No cometamos hoy, mi querido hermano y amigo, los mismos errores del pasado, de las generaciones anteriores. No despreciemos los mandamientos del Señor, para que no recaiga sobre nosotros las maldiciones que a otros ya les ha tocado que vivir. Pero como he dicho en capítulos anteriores, siempre ha habido fieles en el pueblo de Dios. Siempre ha habido un remanente que se ha conservado a lo largo de toda la historia, como una demostración de que sí se puede ser fiel. El versículo 29, que es la conclusión de todo este capítulo, dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién más? Para nuestros hijos, para la siguiente generación, hasta que Cristo venga a buscarnos. Las cosas secretas, hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Y por qué no las ha revelado? Porque en este momento no son necesarias para nosotros. No son necesarias para la salvación. No son una cuestión que sea importante para nuestra vida. Lo que realmente es importante en este momento, lo que realmente es importante el día de hoy, es lo que Dios ya ha revelado aquí, en su palabra, en la Biblia. La Biblia puede ser entendida por cualquier persona. Hace poco me escribía alguien en uno de los comentarios de Éxodo capítulo 20. Me decía que yo necesitaba escuchar al señor Luis Toro,
que pertenece a una denominación X. Yo escuchar a Luis Toro. ¿Por qué tengo yo que escuchar a Luis Toro? ¿Qué tiene Luis Toro para decirme a mí que no diga la Escritura? ¿A quién representa Luis Toro? ¿Representa al Dios que mandó a que sus mandamientos fueran obedecidos? ¿O representa a una institución que defiende convicciones y creencias que no tienen fundamento bíblico? Yo no necesito escuchar a una persona que pisotea los mandamientos de Dios. Dios me da la posibilidad a mí y te la da a ti de escudriñar su palabra y de entenderla de acuerdo a su voluntad. Porque Dios las ha revelado. Las cosas secretas le pertenecen a Él. Quizás no la ha revelado porque no sea el momento, pero la revelará según su voluntad. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? El versículo dice, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo no necesito escuchar a un predicador que me diga, la ley está abolida. Porque la Escritura dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos expresa con claridad, la ley es pecado de ninguna manera. Entonces, ¿a quién necesito escuchar yo? ¿A quién necesito escuchar? ¿A un predicador, a un papa, a un obispo, a un sacerdote que me diga que la autoridad radica en la iglesia y no en lo que Dios ha establecido? No, no puedo escuchar a tal persona. Porque Dios ha dado su revelación, Dios se ha revelado a sí mismo a través de la naturaleza, a través de la Biblia, por supuesto a través de Cristo Jesús, que es la máxima revelación del Padre. Mi querido amigo y amiga de esperanza, la relación de pacto no necesita otro intermediario, ya tenemos a Cristo Jesús. No necesitas ir a confesarte ante un sacerdote. Sí, hay hombres y mujeres espirituales que nos pueden orientar en este recorrido explicativo por la palabra del Señor. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, ni siquiera me creas a mí, porque yo soy un ser humano. Créele a un escrito está. Si está escrito es porque Dios lo reveló para ti y para mí. Si en algún momento no lo has comprendido, si hay versículos que te parecen difíciles, pídele sabiduría a Dios. Santiago, en su carta, nos exhorta diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él es generoso en darnos el conocimiento de su voluntad. Clama a mí, dice Jeremías, haciendo referencia a las palabras del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se comunica a su pueblo porque nada hace Jehová el Señor, dijo Amós, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Y cuál es un profeta verdadero? Aquel que enseña que los mandamientos de Dios están vigentes. Ese es un verdadero profeta del Señor, porque si enseña lo contrario, está en tiniebla, no les ha amanecido. Hoy es una oportunidad para renovar el pacto de relación que hemos hecho con el Señor. Dios es el que propicia esta relación de pacto. ¿Estás dispuesto tú a aprovecharla? Hoy es el día. Te invito a unirte en esta oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú guías nuestros pasos. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a ti a través de la oración. Gracias porque a través de Cristo podemos, Señor, presentarnos cubiertos con su justicia, con su gracia. Gracias por la revelación que nos has dado a través de tu palabra. No necesitamos escuchar hombres que digan que tus mandamientos están abolidos. No necesitamos escuchar a personas que digan que la autoridad radica solo en la estructura de la iglesia. La autoridad radica en lo que tú has establecido en tu palabra. Si la iglesia se equivoca, debe ser corregida por tu palabra. Si el predicador enseña cosas equivocadas, como en algún momento lo enseñó Apolo, si es exhortado, cambiará el rumbo.
si no quiere cambiar de rumbo, ha roto la relación de pacto. Hoy, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a vivir de acuerdo a lo que tú has establecido, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por cada bendición y por cada oportunidad que nos brindas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que sea una gran bendición. Si aún no te has suscrito a este canal de esperanza, hazlo, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazar a toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. El león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre, eres el león. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos, que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero Jesús, Hijo de Dios. Eres el león que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos, que tomará una eternidad para entender tu majestad. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos, que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Qué hermoso eres. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro.